Hola maestras y maestros, soy el profesor José Martín Cuadra Santaella del Centro de Actualización del Magisterio. Vamos a tener nuestra segunda lección de nuestra hoja de cálculo. Vamos a ver lo que viene siendo esta vez la barra de opciones. Vamos a mencionar algunas cosas. Este ejemplo no va a ser tan práctico. Pueden practicar ustedes, obviamente. Lo ideal es que ustedes empiecen a presionar botones, empiecen a presionar opciones y empiecen a ver de qué se trata. No tengan miedo de equivocarse. Recuérdense que todo está a partir hecho de experiencias. Vamos a ver lo que viene siendo archivos. Aquí fíjense bien, no les voy a leer lo que viene siendo toda la bibliografía que tenemos, porque aquí va a estar para que ustedes la puedan leer, pero yo voy al ejemplo práctico y enseñarles qué es lo que viene. Vamos a tener que ver lo que es archivo, editar, ver, insertar, formato, datos y lo que vienen siendo herramientas, extensiones con la ayuda necesaria. Y en un segundo video estaremos viendo las fórmulas básicas que nosotros vamos a utilizar. Fíjense bien, me van a preguntar, ¿dónde se está guardando toda la información que nosotros tenemos? Aquí nosotros, por ejemplo, si nos vamos a la hoja principal y vamos a lo que viene siendo el Drive, vamos a encontrarnos con todos los archivos que nosotros tenemos. En este caso, por ejemplo, puedo verlo yo por carpetas. Aquí, si yo quiero crear una carpeta, le pongo en donde dice nuevo y me va a decir qué quieres crear, subir un archivo, subir una carpeta, subir, por ejemplo, lo que vienen siendo vamos a crear un documento, lo que viene siendo una hoja de cálculo en línea, una presentación, un formulario. Tenemos muchísimas opciones para crear. Recuerden que esto es totalmente gratuito, ustedes no tienen que pagar por nada, a menos que quieran pagar por más almacenamiento, pero mientras usen una cuenta de Google, tienen cierto como límite para poder tener, que en este caso dice que son 15 gigabytes. En este caso vamos a trabajar con una hoja de cálculo nueva. Nos podemos ir desde el inicio, fíjense bien, a hojas de cálculo, crear una nueva. En este caso voy a crear una en blanco. Listo. Recuerden, lo primero que tenemos que hacer es cambiarle el nombre. Aquí le vamos a poner proyecto 2. Listo. A la hoja de cálculo le vamos a llamar, vamos a cambiarle el nombre, le vamos a poner ejemplo. Muy bien, ya tenemos configurada la primera parte. Si se dieron cuenta, la parte de aquí decía guardando. Lo que voy a hacer en este momento es que voy a ampliar el zoom. No es lo mismo ampliar el zoom de lo que viene siendo la hoja de cálculo. Por ejemplo, si yo quiero ampliar lo que vienen siendo las columnas y las filas para que se vean mejor las celdas, a cambiar lo que viene siendo el tamaño de la página web, que esto se puede hacer con control y dándole movimiento a nuestro ratón. Obviamente voy a tratar de que se vean todos un poquito mejor y listo. Ahí se ven, yo considero que ahí se ven bien. Vamos a irnos a lo que es nuestra barra de opciones, que en este caso es la que se encuentra en la parte superior, debajo de donde nosotros cambiamos el nombre. Aquí, fíjense bien, ya tenemos archivo, editar, ver, insertar, formato, datos, herramientas, extensiones y la ayuda. Y les digo, este es un ejemplo para visualizar qué hay y ustedes pueden jugar y experimentar, porque al final la creatividad y el diseño de su propio proyecto escolar, por así decirlo, es como lo van a llevar a cabo en sus salones o en sus aulas. Y fíjense bien, en archivo, ¿qué podemos encontrar? De la misma manera podemos crear una hoja de cálculo nueva o insertar una de las plantillas que ya se encuentran hechas, que fíjense, me voy a regresar un poco. Aquí ya tenemos plantillas hechas y aquí, si se dieron cuenta que cambié el nombre, ya no dice hoja de cálculo en blanco, simplemente ya dice proyecto 2 y nos dice la última hora a la que yo la abrí. Muy bien, ahora vamos a tener lo que viene siendo otra vez archivo. ¿Podemos importar datos? Claro que sí. Yo puedo agarrar datos de Excel e importarlos aquí o subirlos a mi Drive, que se encuentra por ejemplo aquí. Vamos a irnos a lo que viene siendo hoja de cálculo en línea. Le doy en subir un archivo y voy a subir aquí. Tengo lo que viene siendo algunos ejemplos del CAM. Vamos a subir este ejemplo. Se cargó y si se dan cuenta va a aparecer con una X y después de esto va a decir XLSX. ¿Qué quiere decir esto? Que este es un Excel, pero no es una hoja de cálculo, porque las hojas de cálculo tienen, si se dan cuenta, en la parte superior como si fuera una T y las otras tienen como si fuera una X. Esa es la diferencia para identificarlas principalmente. Muy bien, me voy a ir, por ejemplo, ya que tengamos una lista creada,
¿podemos hacer una copia? Claro que sí, no es necesario estar programando una por una. Hacemos un solo esqueleto y con ese podemos estar trabajando en varias materias o en varios grupos o con varias personas. Podemos compartirlo también con los usuarios que nosotros seleccionamos en compartir o publicarlo en una página web. También podemos enviarlo por correo electrónico, ya sea a personas individuales o a los colaboradores. Y este es algo muy interesante, fíjense bien, descargar. Podemos transformar este archivo en un Excel, porque a veces nos van a pedir, oye, envíamelo en Excel. Claro que se puede transformar y se puede transformar en un documento, en un PDF, en una página web, o otras dos opciones que nos ofrece Excel, que es separado por comas y separado por tabulaciones. Fíjense bien, lo más usado es descargarlo como Excel o descargarlo como un PDF. Desde aquí también le podemos cambiar el nombre, pero para mí es más práctico hacerlo desde arriba que tener que abrir una pestaña, pero aquí también viene como una opción. Y por ejemplo, esta hoja que nosotros acabamos de crear, ¿la podemos mover? Claro que sí. Fíjense bien, le doy mover y ¿dónde deseo guardarla? En mi carpeta de hoja de cálculo en línea. Listo, la moví y ya me dice, se movió el proyecto 2 a lo que viene siendo la carpeta de hoja de cálculo en línea. Muy bien, entonces ya nomás le pongo ignorar para saber que ya está bien. Aquí en historial de versiones, ahorita lo voy a enseñar más adelante cuando haya algunos movimientos, porque esta es una hoja nueva. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si nosotros realizamos algún movimiento o alguien nos movió algo en la hoja de cálculo y no sabemos qué fue? Registro el historial de versiones y me va a decir qué fue lo que se movió y en qué tiempo se movió esa versión. Como siguiente paso, por ejemplo, podemos tener acceso sin conexión. Esto nos sirve bastante, por ejemplo, cuando nosotros tenemos que trabajar en una escuela donde no hay internet, o vamos a un poblado, o vamos a una ranchería y no hay internet. ¿Podemos trabajar sin conexión? Claro que sí. Y cuando ustedes se vuelvan a conectar a internet, automáticamente se van a actualizar los datos. Esto nos ofrece, como les digo, aparte de que es gratuito, de que nosotros podemos trabajar desde el celular o desde una tablet. Y si tenemos nuestra computadora en casa, ya sea escritorio o una laptop, o no les gusta mover la laptop a la escuela por cuestiones de seguridad, los datos que ustedes registran en el celular automáticamente van a aparecer ya en la computadora. Y por último, una configuración que si le damos clic podemos cambiar, por ejemplo, la zona horaria en la que nos encontramos. Yo estoy en la 07, que es aquí, bueno, -7, que es la de Sinaloa, pero ustedes pueden elegir la que deseen. Y por último, la parte de imprimir, que también se hace con Control P. Hay algunos comandos que se utilizan con lo que vienen siendo el teclado para hacerlo más rápido. Por ejemplo, aquí en editar podemos encontrar deshacer y rehacer. Si yo escribo algo y no me gustó, puedo aplicarle Control Z o Control Y para rehacer. Vamos a ver, por ejemplo, ¿qué pasaría si que escribo Martín? ¿Sabes que no me gustó cómo quedó? Control Z, se deshace. Control Y, lo vuelvo a rehacer. Listo. Y lo borro para que no esté estorbando ahí. Muy bien. ¿Cómo cortar? Por ejemplo, bueno, Control Z para volver a poner lo que viene siendo Martín. Le pongo, fíjense bien, copiar es Control C y pegar es Control V. Si yo le pongo cortar, se va a quitar totalmente. ¿Okay? Y si se dan cuenta va a aparecer como si fuera una línea punteada alrededor de la celda. Ahí está. Y le pongo Control V, que es pegar, y se mueve. Pero si yo le pongo copiar, que es Control C, también se va a ver esa punteada, y lo puedo pegar varias veces sin que el original se mueva. Muy bien, le pico Control Z para deshacer, y es más rápido trabajar con lo que vienen siendo las teclas. Ahora, ¿por qué un pegado especial? Esto lo vamos a ver más adelante en otro video, pero, por ejemplo, a veces necesitamos que no se copie las fórmulas que vienen en el Excel, sino únicamente el dato que nos está presentando. Entonces con un pegado especial podemos copiar, y si queremos borrar, podemos borrar los valores de cualquier lugar que nosotros necesitemos. Muy bien, en ver tenemos en mostrar lo que viene siendo la barra de fórmulas, las líneas de la cuadrícula, que es muy importante, cómo ver las fórmulas que ya se hicieron y ver los rangos que se encuentran protegidos. En este caso era lo que mencionaba ahorita, el movimiento del zoom de lo que viene siendo la hoja de cálculo para ver más grandes las letritas que aparecen en caso de que tengamos dificultades visuales o queramos verlo de manera más cómoda. Podemos inmovilizar tanto columnas como filas. Por ejemplo, en esta pudiera tener, ahorita voy a cargar un archivo con una lista de mis alumnos, que la puedo copiar directamente en Excel
y pegarla aquí, o puedo importar, como les digo, el archivo. Por ejemplo, voy a agarrar esta que se llama ejemplo, y ahorita la voy a cargar también desde importar, para que vean la diferencia. Puedo seleccionar, aquí voy a habilitar la edición para que me permita seleccionar. Vienen aquí unos nombrecitos, le voy a dar control C, que es copiar. Si se dan cuenta aparece punteado, y tengo la versatilidad de que los datos automáticamente también los puedo pegar. Listo. Si se dan cuenta, hay algunos nombres que van a cambiar de tamaño, y más adelante les voy a enseñar a cambiar y modificar lo que vienen siendo los tamaños de las filas y las columnas, pero eso en otro video para no hacerlo largo. En este caso se pegaron así automáticamente, no pasa absolutamente nada. Y lo que vamos a hacer ahora es que, ¿qué pasaría si yo ocupara que únicamente los nombres se mantengan en su lugar? Por si yo tengo en estas otras columnas calificaciones, lo que hago es seleccionar la columna B y le pongo en ver y inmovilizar, y nos va a preguntar ¿qué quieres, la fila o la columna? En este caso, inmovilizar hasta la B, y si se dan cuenta se pone una línea de color grisáceo que evita que se mueva. De la B ya no va a continuar la C si yo me muevo desde acá abajo, la D, la E, la F, la G. ¿Por qué? Porque inmovilicé esto, y esto es bastante útil para que nosotros podamos movernos con facilidad. Muy bien, aquí le voy a dar control Z para borrar. Tenemos en lo que viene siendo ya el zoom, como les mencionaba, o ver pantalla completa. Podemos insertar, por ejemplo, celdas, podemos insertar filas, podemos insertar columnas. Hay otras formas más fáciles de hacerlo que estar accediendo para el menú en la barra de tareas. Podemos ingresar otra hoja dentro de esta misma hoja. A partir de los datos poder hacer gráficas, tablas, insertar dibujos o imágenes, y las funciones. En las funciones aquí ya vienen algunas fórmulas que nosotros vamos a poder utilizar. Por ejemplo, podemos utilizar una fecha, podemos elaborar estadísticas, podemos hacer una base de datos, o ver todas las funciones, las primeras dos y más básicas, sumar y sacar un promedio. ¿Qué es lo que vamos a hacer más adelante? Podemos hacer lógicas, podemos hacer a partir de matemáticas, obtener textos, poner hipervínculos para páginas web, muchísimas funciones. Y les digo, ustedes pueden jugar con esto, o también ponerlo desde acá, que es un vínculo. Y las casillas de verificación, que son bastante importantes, que las vamos a ver más adelante. En formato le podemos dar con tema, color y estilo a lo que viene siendo nuestra tabla de Excel. Bueno, no, perdón, de Google Sheets. Por ejemplo, cómo y qué colores yo necesito que tenga todo el trabajo que voy a estar haciendo. Aquí lo puedo cerrar. En formato podemos cambiar los tipos de letras, los números, lo que vienen siendo, que nos lo detecta automático, o nosotros seleccionar números, porcentajes, números científicos, monedas, hora, fecha. En texto vamos a poder utilizar las negritas, cursivos, subrayados, tacharlos. En la alineación, por ejemplo, si yo ocupo que mi texto se vaya hacia la izquierda, hacia el centro o la derecha, o permanezca arriba, abajo o en medio. El ajuste es, por ejemplo, cuando nosotros vemos que los nombres se salen de la celda, cómo hacer que permanezca todo dentro del mismo cuadrito. Y por ejemplo, la rotación, si necesitamos que se encuentren de arriba para abajo, inclinados, o un ángulo personalizado, aquí no lo podemos obtener. El tamaño de la letra o de la fuente que nosotros vamos a utilizar, algún formato condicional, esto lo vamos a ver más adelante. Pero ¿qué pasaría si yo tuviera un alumno con un 5 en una calificación y necesito que ese cuadrito automáticamente, sin que yo los esté seleccionando, se pinte de color rojo? Y es algo que vamos a ver en hoja de cálculo avanzada de la lección 4. Colores alternativos, podemos darle formato, estilo y diseño desde aquí, que es bastante útil. Aquí le voy a dar control Z para quitar esa parte. ¿Y qué pasaría si yo no necesito nada de eso? Borro los formatos. Nos vamos a datos. Aquí podemos ordenar los datos de la hoja que nosotros tenemos, de más grande a más pequeño, por alfabéticamente. Vamos a proteger en otra lección los rangos, o sea, yo no necesito que este tipo de celdas nadie les modifique nada a partir de aquí. Una validación de datos, por ejemplo, exclusivamente estos datos ocupo que se registren. Por ejemplo, en la Secretaría de Educación Pública, los que ya estamos trabajando, los que van a trabajar, saben que los valores de las calificaciones de los periodos de registro de calificaciones van del 5 al 10. Y no pueden ser ni menores ni mayores, ese número tiene que permanecer entre ese rango. ¿Qué pasaría si yo por accidente le pongo un 11?
Para que evitar eso, ponemos una validación de datos que nos diga, de este rango de números tú puedes seleccionar, o de este tipo de palabras únicamente puedes poner. En herramientas, si nos dimos cuenta de la elección 1, yo les dejé crear un nuevo formulario, porque a partir de un formulario es como nosotros podemos elaborar una base de datos. Cuando ustedes se registraron en lo que viene siendo este curso, les mandaron un formulario de Google y automáticamente todos sus datos aparecieron para mí en una base de datos, que es de donde saqué la tablita de Excel que decía ejemplo. Y con ustedes pueden hacer sus listas cuando estamos haciendo un diagnóstico y que todavía no llegan por parte de la dirección de la escuela. Podemos checar la ortografía y podemos quitar o poner la opción de autocompletar. Muchas veces te dicen, este nombre tú ya lo has puesto varias veces, ¿quieres que siga continuando con la escritura de este nombre o no? Y aquí es más fácil a veces poner. En extensiones hay algunos complementos que podemos obtener o administrar para hacer más fáciles nuestras hojas de cálculo en línea. Y en macros, para aquellos que saben Excel y saben Excel avanzado, de hecho, no es muy diferente. Lo que van a hacer es, por ejemplo, forman un esqueleto, un formato. En el caso de una escuela en la que trabajo, creamos una boleta, bueno, un registro de evaluaciones. ¿Por qué? Porque todavía la secretaría no mandaba el registro oficial y los padres necesitaban saber cuál era el avance de sus hijos. Entonces se crea un macros, se ingresan los datos de los alumnos y cuando tú le das grabar, automáticamente ya te va generando los PDFs y se van guardando automáticamente en ciertas carpetas para que tú ya nada más únicamente lo que hagas es imprimirlos o mandarlos en línea. Y por último, ayuda, que no está de más. Aquí te dice cuántas actualizaciones o si está actualizado tu versión de Google Sheets. En capacitación, yo para poderles dar este curso, primero me tuve que capacitar con Google para aprender muchísimas, créanme que son muchísimas cosas muy interesantes que podemos utilizar. Programar esto es una inteligencia artificial porque te va a estar dando los resultados que tú necesitas saber. Y por último, la lista de funciones, que es muy importante conocerla. Fíjense bien, si yo le doy clic aquí, ¿qué es lo que va a decir? Me van a aparecer todas las fórmulas. Fíjense bien, tipo de función que yo necesito, cuál es el nombre que yo tengo que escribir, una sintaxis y una descripción. Pero qué tal que si a mí no me quedó claro, sabes que yo ocupo, por ejemplo, lo que viene siendo suma, y ya me aparecen opciones aquí arriba, está para buscar, le doy clic y me aparece lo que es suma. Me va a dar algunos ejemplos, me va a dar una sintaxis de qué se pone primero, qué se pone después, algunas notas que yo debo de conocer. Podemos consultar otras opciones, sumar sí en el caso de que necesitemos programar y algún ejemplo, ¿sí? Puedo copiar este ejemplo y te lo va a pegar en una hoja de Google. Entonces, esa función de ayuda nos va a dar a conocer parte de lo que viene siendo la bibliografía que en la página principal aparece, que nos damos cuenta está hasta la parte inferior. En esta bibliografía, aquí se encuentra, si yo le doy clic aquí, me va a mandar, esta no era, perdón, esta de aquí. Es una guía de Google Sheets, nos da todo lo que nosotros necesitamos conocer también, es parte de la bibliografía y de la interfaz que vienen ahí. Y con esto, acá está el soporte de Google, que es a donde yo quería llegar, donde vemos todas las opciones que nos pueden ofrecer estas fórmulas. Muy bien. Entonces, para no hacer largo el video, esto es lo primero que nosotros debemos conocer. Vamos a continuar en la misma hoja de cálculo que acabamos de hacer para nuestro segundo video. Recuerden que los videos que yo estoy enseñándoles ahorita los van a ver en YouTube, y en la parte inferior van a escribir su nombre y de dónde vienen, que este es el Centro de Actualización del Magisterio. Y como les mencionaba, muy bien, ya para despedirnos, vamos a hacer algo rápido. ¿Qué pasaría si nosotros, por ejemplo, ya no queremos un archivo que nos esté pues aquí estorbando? Nos vamos a lo que viene siendo nuestro Drive y acá aparecen 3 puntitos que se llaman más opciones. En este caso voy a volver a hacer un poquito más grande el zoom. Vienen 3 opciones y nos dice, ¿qué voy a hacer? Lo voy a descargar, le voy a cambiar el nombre, voy a crear una copia, lo voy a organizar en otro lado, lo voy a compartir. En este caso también podemos compartir el vínculo. En el caso de que pues se encuentre para compartir,
Aquí la parte importante que les decía yo, podemos permitir el acceso sin conexión o lo voy a mover a la papelera. En este caso ya no me sirve ese que es un ejemplo de Excel. Les digo, vean la diferencia, la X con la T que se forma acá. Y cuando nosotros le damos importar, recuerdan que nos aparecía esta opción, por ejemplo, archivo, importar. Entonces aquí nosotros podemos transformar, por ejemplo, este archivo de Excel y nos va a preguntar, ¿crear una hoja nueva de cálculo? Le damos que sí y automáticamente ya nos lo transforma en una hoja de Google Sheets. Aquí pues si se dan cuenta es el ejemplo que teníamos ahorita con el que vamos a trabajar en nuestro proyecto número 2 para la siguiente hoja. Voy a volver a copiar los nombres que se encuentran aquí y para el siguiente video los voy a utilizar. Muy bien, esta hoja la voy a cerrar y la que es de Excel ya no me sirve, le doy mover a la papelera. Ahora, todas las cosas que ustedes se van eliminando se van a la papelera por si en algún momento desean recuperar alguna de esas partes. Nos vamos a la página principal y aquí tenemos los archivos que tenemos todavía en uso. Este es un ejemplo de cómo se puede hacer. Entonces no se olviden de poner su nombre al final del video y lo que viene siendo de donde vienen, como les mencionaba, que es el Centro de la Actualización del Magisterio Culiacán. Nos vemos en el próximo video. Que tengan un excelente día.